¿Se logra ver? Sí, doctor, se ve. Ok. No sé, me has puesto como anfitrión, pero no aparece como la... No, ya, ya voy a comenzar la clase. Ya. Ya. A ver, ¿logran ver? Sí, doctor. Ya, ok. Entonces, estábamos en fractura. Fractura es pérdida de conexión de hueso que soporta fuerza por encima del límite de elasticidad. Se pueden producir por violentos traumatismos, obviamente, de todas las condiciones en cuanto al aparato locomotor. Ah, síntomas y signos. Podemos encontrar dolor, impotencia funcional, deformación del segmento, pérdida de los ejes del miembro, puede haber equimosis, crépito óseo, que es el crujidito que se puede ver, o en este caso palpar, o incluso sentir cuando se hace el movimiento en este caso la fractura que se ha hecho evidente, la movilidad normal del segmento y la asimetría que se puede producir haciendo una comparación entre ambos miembros, ya sea una extremidad superior o inferior. Para dentro de la clasificación de las fracturas, podemos encontrar múltiples clasificaciones. Dentro de las más cotidianas, por ejemplo, las que tengan según comunicación o no de la fractura al exterior, ya sean simples o cerradas o sean complicadas o abiertas, que pueden tener condiciones con respecto a la ruptura ósea, ya sea total o parcial. Una total, una fractura que pasa de una cortical a otra, y una parcial, una fractura que solamente toma una sola cortical. Por ejemplo, las fracturas de tallo verde. Según mecanismos de producción, que pueden ser directas, porque son traumáticas, evidentes por un traumatismo directo, o indirectas por un movimiento que se puede producir, una torsión, en un esguince de tobillo, en una esguince de rodilla, etc. Según el trazo de fractura y la fragmentación ósea, que es otro tipo de fracturas también que se pueden presentar, podemos tener el trazo capilar cuando no hay separación de los fragmentos óseos, que es interno prácticamente la fractura. Fracturas en tallo verde, como inicialmente dijimos, que solamente son corticales de un solo lado. En rodete, que se pueden dar en la edad infantil, desplazadas cuando uno de los dos fragmentos sufre la desviación relativa o prácticamente sale de su eje, anguladas cuando tienen una angulación específica y transversas dependiendo del tipo de línea que se produce. Espontáneas, cuando el traumatismo puede ser, por ejemplo, por condiciones repetidas. Un paciente que recibe impactos directos en una sola zona continuamente y por ende puede producirse pequeños microtraumas en la zona y eso producir una posibilidad de fractura. Cizallamiento cuando reciben fuerzas en sentido contrario, de dos lados, por ende. Patológicas cuando pueden ser, por ejemplo, en el caso de tumores, en el caso de presencia de algún tipo de neoplasia, etc. Incluso la osteoporosis puede provocar también condiciones para lo que es fracturas patológicas. Por compresión, cuando es la lesión directamente en un hueso esponjoso, como por ejemplo una vértebra. Arrancamiento tracción cuando hay una contracción brusca de un músculo directamente. Otros tipos de fracturas, dentro de las que van a más o menos ustedes repasar. Esto ya es una clase que ustedes deben tener conocimiento en cuanto a la parte traumatológica, pero estamos tratando de darle algunas pautas para que entiendan un poquito lo que debe ser el manejo posterior. No solamente de la parte inicial en la parte traumatológica, sino también estamos hablando posteriormente de la condición de rehabilitación. Por eso es importante saber las condiciones de la consolidación. En cuanto a la consolidación, tenemos pues 4 etapas, que son las etapas que generalmente vamos a mantener y determinar en cuanto al tiempo para saber en qué momento vamos a poder hacer algún tipo de tratamiento. Toda condición inicia por un impacto, por una fase inicial. Esta fase de impacto, fase inicial, es la llamada la fase inflamatoria. Esta fase inflamatoria es donde se genera directamente la primera condición, el golpe, el traumatismo, y se va a dar lo que se llama el hematoma fracturario. Ese hematoma fracturario se puede producir dentro de las primeras 12 horas. Ahí se va a dar pues la inflamación, la organización del hematoma, para luego ya posteriormente pasar a lo que se llama la formación de callo blando. Estamos hablando que la condición inicial de la fase inflamatoria es la formación del hematoma fracturario y por ende esto nos permite saber que esto solamente se produce dentro de las primeras 24 horas, máximo 48 horas. En cambio, la formación de callo blando, hay dos condiciones muy importantes.
Uno es la formación del callo periférico perióstico y el otro es la formación del callo medular o endóstico. La condición en cuanto al tiempo que tenemos para este tipo de etapa de la consolidación es de 2 hasta los 15 días. Estamos hablando de la fase de callo blando. En la fase de callo duro ya se dan lo que se llama la formación de los cristales, o en este caso los depósitos de hidroxiapatita, donde ya va a generar que haya un endurecimiento de la zona de fractura. Por ende, puede esto darnos más o menos semanas a meses para la producción del callo duro. Fase inflamatoria, hematoma fracturario, fase de callo blando, formación de callo perióstico y callo endóstico, fase de callo duro, depósitos de minerales de hidroxiapatita, y obviamente la condición de la fase que se llama remodelación o remodelado, donde esto ya puede durar meses. ¿Qué pasa si el paciente no presenta una condición adecuada de estas fases de consolidación? Se produce inicialmente el problema del retardo de la consolidación, que generalmente no debería superar los 6 a 8 meses. Es decir, si estamos hablando que un paciente, por ejemplo, con una fractura de fémur diaficiaria, tiene 4 o 5 meses no consolidando adecuadamente esta fractura, estamos considerando que el paciente está en una etapa que se llama retardo de consolidación. Hasta los 6 a 8 meses. ¿Qué puede producirnos este problema? Nos puede producir, por ejemplo, factores físicos como la diástasis interfragmentaria, o sea que esté muy fuera de un ángulo o incluso esté muy separada la zona de los fragmentos, la movilidad del foco, entre las condiciones químicas, los metales ionizables que bloquean la acción de la fosfatasa alcalina, los biológicos como la senilidad, el balance negativo mineral, el balance negativo del nitrógeno, y en cuanto a los patológicos, el cáncer, el lupus, la osteomielitis, y las condiciones generales que podrían ser la diabetes y el hipotiroidismo y está la enfermedad de Payet. Si después de la condición del problema de la... Ah, ya. Están ahí en el consultorio. Sí, sí. Claro, claro. ¿Ah? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Están en cada consultorio. Sin problema. Ya. Está claro. Ah, ya, ya. Sí, es que hoy día es mi cumpleaños, no entiendo. Hoy día. Sí, sí. Ya se gracias. Gracias. Sí, sí, no se preocupe, gracias. Ok, disculpen. Ya, si estamos hablando entonces de que han pasado 6 a 8 meses y no tenemos una consolidación adecuada, viene el proceso que se llama pseudoartrosis. Entonces, para que haya pseudoartrosis, tiene que haber factores directos donde no se ha producido una consolidación adecuada, pero también hay una evidencia clínica o radiológica de que el proceso de consolidación se ha detenido. Es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, en la foto, no hay puentes óseos en la fractura y por ende esa unión va a ser completamente improbable. Entonces, si tenemos un mínimo de 9 meses que se ha producido la lesión, no tenemos puentes óseos y puede haber una falta de signos de progresión, por eso los puentes óseos, durante 3 meses, entonces consideramos que el proceso se llama pseudoartrosis. Dentro de la pseudoartrosis puede haber pseudoartrosis hipervascularizada o hipertrófica, hipovascularizada o hipotrófica, o incluso lo que se llama la pseudoarticulación. La osteotomía es una operación en la que se practican cortes directamente en un hueso. ¿Para qué se puede producir una osteotomía? Generalmente para realineamiento de angulaciones, para evitar problemas de artrosis, trasladar el peso del cuerpo fuera de la zona dañada. Osteotomía es cortar, hacer un hueco en el hueso directamente. Para el tratamiento de fracturas, generalmente, ¿qué se puede hacer? Se hace o una inmovilización o se coloca una fijación. Entonces, puede ser una fijación que puede ser externa o puede ser interna.
Dentro de las condiciones del tratamiento de fracturas, lo que primero tiene que primar es la restitución anatómica. O sea, tenemos que tratar de que anatómicamente esa zona sea similar a como era. Que debemos procurar que haya consolidación ósea, sin proceso de deformidad y obviamente sin retardo de consolidación. Y que obviamente luego recupere la funcionalidad. Dentro del tratamiento, obviamente se van a dar los AINES, la reducción y tracción del hueso, las inmovilizaciones, como les decía, de yeso o a nivel quirúrgico, y obviamente después la rehabilitación. Artroplastía, dentro de los temas que nos ha tocado revisar un poquito, dentro de su currícula. Artroplastía es colocar una condición externa, o mejor dicho, algo que no tenías en una zona. Plastía significa cambio de una articulación. Entonces, aquí estamos haciendo un cambio directo, por ejemplo, en el caso de la cadera, un cambio directo de una articulación de la zona de la cadera, donde tenemos que vamos a tener generalmente dentro de los componentes de una prótesis de cadera, un cótilo, la zona de inserto que es como un capuchón, la cabecita femoral y el vástago. Estamos hablando directamente de los componentes de una prótesis de cadera. Pero ¿qué generalmente hacemos en una artroplastía? Retirar superficies articulares enfermas y colocar algo que esté aparentemente bien. Sustituir por productos de metal y plástico. Corregir deformaciones, mitigar dolor. Dentro de las complicaciones de las artroplastías pueden haber las infecciones, las luxaciones y los aflojamientos del implante. Debe generalmente haber, si es que se va a dar de una manera total, una copa que va a reemplazar a la zona acetabular, el inserto de plástico como el capuchón que les decía, la cabeza, que generalmente es una esfera metálica o que incluso también puede ser de cerámica, pero una cerámica dura, y el vástago, que es directamente lo que va adherido a la zona del hueso. Una artroplastía de cadera, por ejemplo, aquí tenemos que puede ser cementada o también no cementada. El cemento es un tipo de sustancia que colocamos prácticamente para que pegue mejor la articulación en cuanto a la prótesis que se está colocando. Generalmente, ¿en quién vamos a poner cemento? En alguien que tenemos que fijar mucho mejor. Entonces, generalmente va en pacientes adultos mayores, en las fracturas que se han dado por osteoporosis, pacientes que han tenido problemas de artritis reumatoide, o incluso esas coxartrosis que han sido de grado severo. ¿Qué tipo de condición es el cemento? Generalmente el metil metacrilato. Cuando son no cementadas, obviamente no colocamos directamente cemento. Y el implante va a ir directamente adherido a la zona del hueso. ¿En quién vamos a colocar prótesis que no son no cementadas? Generalmente en pacientes adultos, en pacientes jóvenes, pacientes que tengan buena densidad ósea, pacientes que tengan fracturas por enfermedad reumatológica, pero directamente que sean jóvenes, no muy adultos mayores. Cuando son híbridas, vamos a colocar cemento en uno de sus componentes y luego también puede haber la prótesis total. Aquí está colocado cemento en la parte superior de la copa y también está colocado un poco de cemento en la parte del vástago. ¿Ok? Artroplastías totales de rodilla es cuando haces un cambio completo de la zona articular de la rodilla, tanto de la zona del fémur como de la zona tibial. Artroplastías parciales solamente es un recambio directo de alguna pequeña parte en la rodilla en sí. Se reemplaza solamente algún tipo de compartimento. Otros tipos de artroplastías, como las de hombro, por ejemplo, que se dan para lo que son fracturas complejas, artritis reumatoide, necrosis de cabeza, obviamente humeral, tumores. Las artroplastías de codo, que generalmente tienen húmero y cúbito, dos vástagos, para que tengan fijación. Las de tobillo, donde se va a desconectar la tibia y el peroné de la zona del astrágalo, prácticamente como si estuviera fuera de. Ahora entremos directamente al tema. Esguince es una distensión o ruptura completa o incompleta de un ligamento. Entonces, tiene que haber un impacto directamente en la zona ligamentaria para que yo hable de un esguince. No existe el término esguince muscular o esguince de hueso. El esguince solamente es de ligamento. Las condiciones tienen que darse por un desplazamiento momentáneo de superficies articulares, así como un movimiento forzado de la articulación a una posición no natural. Generalmente puede ser un tipo, una torcedura. Los esguinces tienen grados. El grado 1
que generalmente los desgarros son microscópicos y no se pueden observar y por tanto entonces generalmente vamos a evidenciar solamente el aumento de volumen o el edema. En el grado 2 sí debe haber un desgarro parcial, donde ya se va a producir quizás equimosis, quizás hematoma, y el grado 3, donde sí va a haber una ruptura total, que generalmente va a una condición quirúrgica. Dentro de la clasificación de los esguinces, vuelvo a repetir, en el esguince de primer grado hay una distensión del ligamento, generalmente sin ruptura, no hay inestabilidad articular, hay un aumento de volumen, una decoloración mínima. Perdón, ese es el segundo grado. El primer grado solamente hay edema leve, dolor ligero, no hay inestabilidad articular directamente. Si observan ustedes, por ejemplo, acá en la zona de tobillo, tenemos ligamentos, los tres, en este caso de la zona externa, el peroneo estralino anterior, el peroneo estralino posterior y el peroneo calcáneo. El que se lesiona más en un esguince de tobillo generalmente es el peroneo estralino anterior, por el tipo de generación de inversión del pie. Es el ligamento que mayormente se compromete en un esguince de tobillo en inversión. Aquí el paciente puede de repente tener un problema de inflamación, dolor y obviamente 24 horas de lesión o un poquito más. Pero cuando hay un esguince de tobillo de segundo grado, generalmente ya hay una ruptura parcial de los ligamentos. Puede la articulación obviamente estar intacta, no puede haber una sindesmosis directamente, o sea, una apertura entre los huesos. Así como también no hay un aumento hay un gran aumento de volumen, hay edema directamente y hay zonas de equimosis. Puede haber un dolor localizado y puntos sensibles a la presión. En un esguince de tercer grado ya debe haber una ruptura total, donde obviamente no solamente va a haber ruptura, dolor, edema, a veces no hay dolor. A veces cuando la ruptura es completa, puede ser incluso indolora. Lo que vamos a evidenciar más puede ser asimetría, puede ser un gran aumento de volumen y puede ser generalmente la inestabilidad que vamos a tener en la articulación. Movilizamos la articulación y no encontramos algo que resista al movimiento y la articulación está completamente inestable. Los cuidados post lesión, tenemos el reposo, la compresión, el hielo y la elevación. El reposo, determinar que la articulación debe ser inmóvil. La compresión, que generalmente esto debe hacerse ¿para qué? Para que no haya un aumento del volumen, una mayor inflamación. La colocación de hielo. Aquí hablan de 10 minutos, pero generalmente nosotros en rehabilitación utilizamos máximo 5, 7 minutos, a lo mucho 8 minutos, porque el efecto del hielo posteriormente o casi llegando a los 10 minutos puede producir incluso necrosis. Elevación, para mantener constante la pierna en una elevación y va a disminuir el edema. Esto quiere decir que al levantar la pierna por presión, el edema va a ir hacia las zonas más bajas. Se debe proporcionar inmovilización posterior, puede utilizarse muletas para lo que es desplazamiento, obviamente derivará al traumatólogo inicialmente para lo que es su evaluación y la amplitud de movimiento debe revalorarse cada 2 o 3 semanas hasta completar cicatrización. Es decir, un paciente con un esguince no es que simplemente se le va a dar inmovilización total y no vamos a volver a hacer que mueva. Tenemos que hacer que mueva paulatinamente, generalmente entre 2 a 3 semanas, como manda generalmente el ejercicio. Esguince de tobillo. Ya hablamos inicialmente del esguince de tobillo. En el primer grado puede ser un reposo por 7 días, inmovilización relativa, AINES y obviamente rehabilitación. Segundo grado, una inmovilización absoluta, con férula o con yeso, por 2 a 3 semanas, AINES y rehabilitación. Y en tercer grado, generalmente una inmovilización por 4 a 6 semanas, pero generalmente va a ir a una condición quirúrgica muchas veces. Ahora, hay que entender una cosa. Hay corrientes nuevas que hablan de la movilización inmediata post-esguince. Es decir, en un paciente que tiene una lesión tanto de primer grado como de segundo grado, les dicen que pueden comenzar a movilizar y caminar inmediatamente por un efecto inflamatorio antiinflamatorio. Pero realmente, por lo menos en el caso de nosotros, no nos ha ido tan bien y preferimos directamente la inmovilización. Entonces, por correspondencia o por condición médica, sugiero más que la condición debe ser la inmovilización absoluta o relativa por un periodo entre 1 a 2 semanas. Un
Una semana para un primer grado, 2 a 3 semanas máximo para un segundo grado. ¿Por qué pido una radiografía en un esguince? Generalmente yo voy a pedir una radiografía en un esguince porque lo que quiero es descartar problemas de fracturas. Porque quiero descartar que pueda haber en el caso de un esguince, por ejemplo, en inversión, voy a descartar que haya fractura del malleolo tibial y, obviamente, del quinto metatarsiano. Y si voy a pedir una radiografía habiendo tenido un esguince generalmente en eversión, lo que quiero tratar de descartar es que podría haber una condición en cuanto a fractura del peroné o del malleolo peroneo o incluso del escafoides del pie. Ahora, esto es por qué pedimos una radiografía. No necesariamente es que quiero ver o evidenciar todo tipo de contenido en cuanto a la fractura que se ha producido, si es que se da, porque pueden haber fracturas mucho más complicadas en este sentido. Hay fracturas incluso que pueden darse en una inversión con eversión, que se le llama el esguince severo alto, donde se pueden producir rupturas tanto internas como externas. Y hay evidencia de que pueden haber otros tipos de fracturas, como una fractura que ha sido solamente interna y no se puede evidenciar una fractura oculta. Por ende, entonces, los exámenes que yo pido en emergencia para descartar una fractura generalmente es una radiografía. Si posteriormente yo quiero pedir algo más, podría pedir una tomografía, incluso una resonancia, para ver también cuál es la condición ligamentaria. Pero la radiografía es lo que yo voy a pedir inicialmente dentro de las primeras 24 horas de un esguince de tobillo. Dentro de los tratamientos del esguince de tobillo, la movilización temprana, baños de contraste se refieren a lo que es primero colocar frío, después calor, pero eso generalmente no es de inmediato. Eso es cuando ya ha pasado el periodo inicial del proceso inflamatorio. Hay que reducir la inflamación, hay que drenar la articulación, se puede hacer con una terapia manual, lo que antes se le llamaba la masoterapia de drenaje. Hay que hacer un fortalecimiento de los músculos y hay que hacer una reeducación propioceptiva, es decir, ese pie que ha sido dañado tiene que volver a tratar de caminar como caminaba antes. En un esguince de rodilla se puede provocar por giros rápidos o súbitos, por golpes directos que pueden ser frontales, laterales, posteriores, incluso tropezar y caer. ¿Qué voy a pedir en un esguince de rodilla? Una radiografía e incluso una resonancia. ¿Por qué? Porque tengo que revisar cómo están los ligamentos cruzados y colaterales. La prueba de Lachman y la prueba de Cajón es para ver o evidenciar las rupturas de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Y la prueba de Bostezo para lo que es evidenciar ligamentos colaterales tanto medial como lateral. Tratamiento, si la ruptura es total, mayormente es quirúrgico. Si eres un esguince de grado 3, de una ruptura total de un ligamento cruzado, no va a darse solamente el efecto de inmovilización y que se vaya a su casa. Va a tener que necesariamente llegar a una operación. Pero obviamente hay que darle un descanso para que no apoye el peso en la zona de la rodilla. Generalmente son las primeras 2 o 3 semanas después de la operación. Y el apoyo inicial, en el caso del peso del cuerpo, va a ser paulatino. Colocarle hielo, hacerle un vendaje compresivo, elevar la rodilla, que generalmente es lo que se da evidencia en el RICE que inicialmente estábamos conversando. En una luxación es un desplazamiento normal y permanente de los extremos óseos de una articulación. Va a haber una pérdida de contacto de la articulación en sí. Va a sobrepasar su amplitud del movimiento. Puede incluso dañar vasos y nervios adyacentes. Puede haber un dolor severo, una deformidad de la articulación, una incapacidad de mover la articulación, un aumento de volumen y un punto sensible a la presión. Luxación acromioclavicular. Dos clasificaciones importantes, la clasificación de Rodwood y la clasificación de Allman. Lo que yo estoy recalcando son cosas que son lo más importante, ¿ok? En este caso, sí debo determinar o debo saber qué es una clasificación de Rodwood y qué es una clasificación de Allman. Sé que este tipo de lesiones se dan por lesiones deportivas, por golpes directos en el hombro. Sé que pueden haber deformidades, edemas, hematomas e incluso el signo de la tecla que está dado directamente. La clasificación de Rodwood
Es una clasificación que va en 6 puntos, donde el primer punto solamente es una disrupción, una distensión del ligamento acromioclavicular. En el segundo grado tenemos una distensión del ligamento acromioclavicular un poquito más evidente, un poquito más extensa. En la grado 3 ya tenemos un desplazamiento por una ruptura del ligamento. Una condición parcial en el grado 1, una condición total, pero sin desplazamiento en el grado 2, una condición de ruptura total del ligamento acromio clavicular y también del córaco clavicular con desplazamiento. En el grado 4, la condición se hace posterior, es decir, el desplazamiento se hace a la zona posterior de la zona acromioclavicular, acromial en este caso. La clavícula se va hacia atrás. En el 5, el desplazamiento es mucho mayor, prácticamente 2 veces la zona, o en este caso el diámetro de la clavícula, a diferencia del 3. Y obviamente el desplazamiento se hace mucho mayor. Y en el 6, el desplazamiento es hacia la zona anterior. Es decir, tanto el 4, el 5 y el 6, obviamente son desplazamientos grandes, tanto en la zona posterior, a la zona superior y en la zona anterior. La diferencia entre el 5 y el 3 es que el desplazamiento del 3 es menor al desplazamiento del grado 5. En la clasificación de Allman tenemos simplemente 3 clasificaciones donde solamente nos determina la condición de la distensión acromioclavicular, la condición de la ruptura acromioclavicular, pero la no ruptura de la zona coracoclavicular. En cambio, en el grado 3 sí hay ruptura tanto acromioclavicular como coracoclavicular. Tratamiento: inmovilización por 2 a 3 semanas, reposo y AINES. En el caso de la clasificación de Rodwood, 1 y 2 es tratamiento conservador, o sea, rehabilitación, reposo, etc. Incluso se le puede poner un cabestrillo en la zona, o un vendaje del PO, un vendaje en 8. Pero el 4, 5 y 6 sí son quirúrgicos, por el mismo tipo de disrupción, o en este caso, desplazamiento que ha habido en la zona. El grado 3, estamos hablando de clasificación de Rodwood, es una condición que puede ser conservador o quirúrgico, dependiendo de la condición de la deformidad que se da. Estamos hablando directamente del Rodwood. En el caso del Allman, sabrían entonces que el que se tendría que operar directamente es el grado 3. El caso del Rodwood es el 4, 5 y 6. Una luxación de hombro, más del 50% de las luxaciones generalmente que se pueden producir, el 95% de luxaciones generalmente son anteriores. Luxación anterior, contéstate quién es, ¿eh? Pregúntale quién es, estoy ocupado. Luxación anterior, que puede darse por una caída sobre el brazo extendido o golpe directo en el hombro. Una luxación posterior en pacientes con convulsiones. Puede haber dolor intenso, deformidad visible. Dentro de las complicaciones, lesiones de partes blandas, lesión del nervio axilar o el plexo braquial o lesión de la arteria axilar. Tratamiento: reducción precoz. Si es quirúrgico, es cuando las condiciones son recidivantes, generalmente en deportistas, luxaciones graves, irreductibles o inestabilidad crónica. No quirúrgico, de 4 a 6 semanas. Ahorita, qué fastidio. Entonces, vale, Ana Rosa, ciérrate la puertita. Ya. Luxación recidivante de hombro, cuando generalmente se da en más de 3 ocasiones la luxación. Hay un peligro de recidivo del 50-90% y hay una mala recuperación. Se da aquí una cirugía artroscópica. Generalmente el paciente puede luxar a voluntad la articulación. Luxación de rodilla, una urgencia ortopédica, es poco frecuente. ¿Qué es importante saber de aquí? Las complicaciones: lesión del nervio peroneo, del tibial posterior o de la arteria poplitea. Pueden llegar incluso un 13% de este tipo de luxaciones a una amputación. Tratamientos: radiografías para evidenciar cuál es el tipo de problema, resonancias para verificar cómo se encuentran las condiciones ligamentarias y una arteriografía por los tipos de lesión de plexo o en este caso incluso, de lesiones de la zona tibial e incluso lesiones vasculares que se pueden dar. Urgencia en cuanto al tratamiento es por lesión vascular,
Síndrome compartimental y lesión expuesta. Yo le dije ya que yo no puedo estar ahí. Luxación de codo. Se puede dar caída sobre el brazo en extensión o también en el caso de los niños cuando se hace un tirón brusco del brazo. Complicaciones, lesión del nervio mediano y arteria braquial. Las complicaciones son las cosas más importantes que tienen que saber en cuanto al tipo de, en este caso, lesión que se está dando. Luxación de muñeca, caída sobre mano abierta. Complicaciones, lesión del nervio mediano. Luxación de tobillo, puede haber una afectación neurovascular. Generalmente va asociada obviamente a una fractura o una lesión que se puede producir incluso en los conductores de choques automovilísticos. Dentro de las manos, bueno, estas cositas son importantes. Síndrome de túnel del carpo. Saber que obviamente es una compresión del nervio mediano que se puede dar dentro de la condición de los tendones o también de la grasita alrededor de la zona del nervio que presiona el nervio y puede producir parestesias, paresias e incluso falta de fuerza muscular y rigidez matutina. El paciente puede tener los cambios de sensibilidad como le estaba refiriendo. Además, se realiza lo que se llama la prueba de Tinel y la prueba de Fallen. La prueba de Tinel es una compresión, simplemente una percusión en la zona de la muñeca, y la de Fallen es colocar las manos, en este caso las muñecas, en una hiperextensión o una hiperflexión por 40 segundos. Ahorita no atiendo a nadie. No, ahorita no atiendo a nadie. Le he dicho 9:30. 9:30 le he dicho. Ahorita estoy en clase. ¿Ah? 9:30. No, a partir, le he dicho a Lozano que a todos los pacientes, por favor, a partir de las 9:30. ¿Ya? Sí, con historia velada. ¿Ya? Entonces la prueba de Tinel es una percusión, como les vuelvo a repetir, en la región de la muñeca. La prueba de Fallen, la hiperflexión o la hiperextensión, que puede ser desde 40 segundos a más o menos un minuto. Tenosinovitis de Kervain, una condición que se da generalmente en la zona del primer dedo. Esto puede ser por afectación del extensor largo de la zona del pulgar y la vaina tendinosa que recubre la zona del tendón. Prueba para lo que es tenosinovitis de Kervain es lo que se llama el Finkelstein. Flexionar los dedos sobre el pulgar en aducción y presionar en la zona para producir dolor. Esto creo que no es la clase. No son tanto. Es una clase muy básica. Pues esta no es mi clase. Ya. Todavía faltan unos 5 o 10 minutos. Un ratito, ¿ya? Por favor. La clase no es. Ya. No hay nada que hacer en el día. Menos pensado. Todas estas cosas. A ver. Ya. Ya.
No. Ay, ya. No, la pura es eso. Ya. Doctor, una consulta. Cuando dice que no es su clase, ¿se refiere al tema o al material de las No, no, el diapositivas? material, el material. Había un material distinto a esta. La clase que yo le había colocado incluso tenía más ejemplos de fractura, pero bueno, vamos a tomar solamente esta clase nada más porque obviamente ha habido inconvenientes. Es un día, no sé si especial, es un día de esos, pero todo el mundo ha querido aparentemente generar algún problema dentro de lo que es la clase en sí. Yo, Doctor, pero ¿usted cree que de igual forma podría pasarnos su otra oh, sí, diapositiva? sí, les voy a pasar las otras diapositivas también, porque en las otras Ya. diapositivas incluso hablábamos también de otro tipo de fracturas, como la fractura de Galeazzi o la Ujú. fractura de Coles, que estaban directamente en la clase. No sé qué ha pasado. Me podrán disculpar directamente, hemos tenido problemas. La doctora Wong lamentablemente está hospitalizada ahorita. La doctora Morante ha tenido que subir las clases y ella obviamente no ha estado en condiciones como para poder hacerlo. La clase directamente es rehabilitación traumatológica, no es rehabilitación de medicina deportiva. Es rehabilitación en Ya. traumatología directamente, pero sí, hay algunas cositas puntuales que nos falta hablar un poquito sobre las condiciones de fracturas, que si lo revisan, si revisando las diapositivas, van a entenderlas directamente, no va a haber ningún tipo de problema con respecto a la comprensión, porque Sí, directamente doctor, por favor. en las diapositivas sí está mencionado lo que es una fractura y obviamente la condición que está produciendo el problema. Son cosas básicas. La clase directamente no está enfocada en yo irme a qué cosa ustedes van a hacer con cada tipo de lesión o qué cosa ustedes van a determinar en cuanto a rehabilitación. Porque aquí lo que ustedes tienen que entender, que ustedes van a ser médicos generales, no van a ser médicos de rehabilitación. Yo no les estoy pidiendo que ustedes sean especialistas. Dentro de la condición, lo primero que tienen que saber es qué es una fractura, cómo es una fractura, qué es una luxación y qué se puede producir directamente en esto. Y por ende, entonces, lo más importante es cuáles son las lesiones que puede producir, ya sea una fractura, una luxación o incluso un esguince que se puede producir directamente en alguna zona. ¿Ok? Mil disculpas por los problemas. Lamentablemente, vuelvo a repetir, esto escapa de nosotros. Por eso muchas veces nos gusta hacer más las clases presenciales que virtuales. Y lamentablemente hoy día, me van a disculpar, pero también es el día de mi cumpleaños, así que todo se ha movido. Así Sí, que doctor, no se preocupe. Más bien ya nos envía las diapositivas y cada uno con sus doctores de grupo, pues pueden preguntar de acuerdo ok, a la. disculpen más bien, muchas gracias por la clase. Eso sería todo. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego, doctor. doctor. Feliz Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. cumpleaños, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hola, doctor, feliz cumpleaños.